Muy bien, buenas tardes. Aquí estamos una sesión más reunidos los miembros de este grupo de comentarios acerca de literatura, cine y otros temas que se nos crucen por el camino. Los habituales eternautas, siempre a la cabeza con Lázaro Covadlo. Buenas tardes, Lázaro. Ahí lo Buenas tardes. tenemos tomándose un aperitivo. Matías Nespolo también, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Hoy Matías nos trae una obra interesante y que seguramente habrá despertado también mucha diversión y mucho interés. Vamos a ver, David, que yo también tengo ganas de saber, a ver qué tal te ha parecido esta obra. David Monteagudo, el gran David Monteagudo, ¿cómo Hola, estamos? hola, ¿qué tal? Bien, bien. Aquí en Vilafranca del Penedès, disfrutando de una tarde muy soleada y muy agradable. Pese a que las previsiones del tiempo eran bastante contrarias a Sí, esto. sí, sí, sí. Pues sí, sorprendentemente. Y esta obra de Roberto Al, que nos la ha traído El juguete rabioso, Matías Nespolo a esta tertulia, y yo, como siempre, te tengo que preguntar por qué es lo que ha hecho que quieras proponer esta obra y qué elementos quieres que nosotros disfrutemos de ella o por dónde han ido tus pretensiones, Ujú. Matías. Bueno, buenas tardes a todos y a ver, vamos a atacar el tema y intentaremos ser breves esta vez, ser sintéticos, porque a mí lo que más me interesa es la opinión de todos ustedes. No las mías y no lo que yo pueda leer, porque son muchos años y muchas relecturas de Roberto Art. El por qué es casi obvio, es un autor que siempre me ha apasionado, en especial esta novela, que yo creo que inconscientemente también funcionó como disparador, o como motor, o como horizonte de expectativa con mi primera novela, cuando realmente me atrevía con algo más allá de un relato largo, de un relato, tenía en mente El juguete rabioso. Digo, bueno, a lo sumo intentaré copiar a Roberto Art, eso no me Uf, puede llevar nunca a mal puerto. Claro, es muy difícil copiar a Roberto Dal, pero bueno. En el inconsciente también, y como anécdota curiosa, que igual tal vez Lázaro me puede corregir o no, hay como ciertas pasiones en lo que es el ámbito de la literatura del Río de la Plata, la literatura argentina, sobre Roberto Art, y una cierta oposición binaria que es falsa, desde ya lo planteo y no se me malinterprete, entre Borges y Art. Son como dos reversos, dos caras de una moneda, es como un Barça Madrid, un Rollins Beatles, y genera pasiones y fanatismos. O te gusta uno o el otro. ¿Eres más de los Beatles o eres más de los Rolling Stones? En mi caso, tal vez por origen de clase social, de extracción social o de lo que fuera, siempre me sentí más afín a Roberto Art. Por supuesto que todo eso se supera y se puede gozar de uno y de otro y no son excluyentes, al contrario. Pero sí es muy curioso el lugar que ocupa hoy Roberto Alt y el que ocupó en buena parte del siglo XX, cómo se ha ido reconfigurando el canon de la literatura argentina y hoy está en el centro igual que Art. Había un crítico, por ejemplo, que decía algo así como que la literatura argentina se resumía en el ABC: Alt, Borges, Cortázar. Era una reducción muy sencilla y una simplería, pero una simplería que permitía también identificar tres autores que tuvieron tal vez mayor incidencia dentro del sistema literario y también dejaron una impronta más marcada y provocaron una influencia, unas escuelas narrativas muy diferentes y digamos que fue muy rica y muy fructífera su legado literario. Me parece que eso es cierto, los tres casos, nos puede gustar más o menos, pero los tres casos marcaron una escuela y marcaron a varias generaciones de escritores. Pero en el caso de Art es curioso porque no fue hasta los años 60 que comenzó a ser reivindicado y comenzó a ocupar esa centralidad. Hasta entonces se lo consideraba un escritor menor, popular en el peor sentido de la palabra, que escribía mal, con faltas sintácticas gramaticales, con un léxico muy enreverado, el uso que tiene el lunfardo, etcétera, etcétera, y que tenía un escaso valor o era un escritor de mal gusto, etcétera, etcétera. Por lo menos así lo consideraba la inteligencia argentina o el Grupo Sur, ¿sí? Ahora me voy a enrollar y voy a estar hablando 20 minutos y no quería hacer eso. Apenas he señalado nada, una simple curiosidad y no dije las 25 cosas que quería decir, inventarnos en el juguete rabioso. Pero bueno, intento decir dos o tres cosas curiosas y ya me cayó la boca. En los años 60 tal vez fue el grupo Contorno que lo comenzó a reivindicar.
del David Viñas, un psicoanalista muy famoso que vivió en Barcelona, Óscar Mazota, que tiene un libro maravilloso que se llama Sexo y Tradición en Roberto Art, o Sexo y Dinero y Tradición, no me acuerdo del Sexo título. Sexo y Tradición en Roberto Art. De Roberto Art, lo dije bien. Y sobre todo Piglia. Piglia tiene un ensayo que es crucial, de muy, muy jovencito. Luego continuó escribiendo mucho más. Hay menciones de arte en formas breves, en crítica y ficción, etcétera, etcétera. Era uno de sus leitmotiv críticos y de cómo pensar la literatura junto con Borges. Pero hay un texto casi fundacional para volver a leer a Alt, que es sobre Juguete Rabioso, que ahora no me voy a acordar exactamente el título, pero era un artículo breve, publicado en la revista Libros, aquella revista también legendaria con la Beatriz Arlo y demás, que creo que se llamaba Dinero en el Juguete Rabioso, La economía del Juguete Rabioso, algo así. Y era una lectura que hacía, marcada por aquellos años, que era de corte marxista o marcada dentro de la sociología, la crítica sociológica de la literatura y del materialismo dialéctico, pero decía un par de cosas interesantes que ahora vuelvo. 2 o 3 cosillas sobre Roberto Art, y ya digo algo sobre esta lectura de Piglia y escucho vuestra opinión porque me interesa mucho. No lo que yo pueda decir del Juguete Rabioso, que ya he releído tantas veces que ya no quiero releerla ni buscar interpretaciones, porque a pesar de todo me sigue maravillando, me sigue pareciendo, a pesar de que es una novela tan breve, una novela tan condensada, me sigue pareciendo maravillosa, no solo maravillosa, sino indescifrable, enigmática. Cada vez que lo cojo, que agarro otra vez ese libro, encuentro otras resonancias, otras significaciones y preguntas, solo me genera preguntas y dudas. Roberto Art, sabemos que era un hijo, tenía un castellano deficiente, como decir, se sabe que pronunciaba las R's de una manera prusiana. Su padre era prusiano, su madre austrohúngara, era de la segunda generación de inmigrantes en el Río de la Plata, criado en el barrio de Flores, como Oliverio Girondo, si no me equivoco, criado en ese arrabal, en ese ambiente tanguero en los años 20, en la década del 10 y la década del 20. Nació en el 1900, se murió en el 42 de un paro cardíaco. El dinero es una preocupación constante en su obra y en su estilo de vida y demás. ¿Por qué? Porque venía de estratos bajos y nunca pudo superar eso. Trabajó toda su vida, y lo dice muy bien en un texto que es famoso y que lo recomiendo si no lo habéis leído, que es el prólogo a los lanzallamas. Es un texto breve, maravilloso. Escribió teatro, cuentos, 4 novelas. La última es Amor Brujo, que creo que es mala, para decirlo de alguna manera, o que fue realmente un pinchazo dentro de su producción, que tiene una altísima calidad. En el 26 publica El Juguete Rabioso, que es su ópera prima, su primera novela. Habrán visto que a nivel narrativo estoy siendo desordenado, pero no importa. Igual saco temas y trato de casarme pronto. A nivel narrativo es muy sencilla, cronológica, una estructura casi tradicional. Es una novela de iniciación, de aprendizaje, lo que los alemanes llaman Bildungsroman. Bildungsroman, pero tiene algunas cosas muy, muy interesantes. Y lo que plantea Piglia, ahora sí me adelanto, es que de alguna manera lo que está narrando allí Roberto Art con esa primera persona que se llama Silvio Astier. Sí. Si se ve casi la homofonía entre Astier y Art, parecería como una especie de alter ego. Lo que está haciendo aquí es narrar su iniciación a la literatura, a la cultura, al crimen, que parecería como la contracara de la literatura, al delito, y su apropiación de los elementos culturales y de los elementos narrativos con los que va a desarrollar toda su obra. Parece que aquí están presentes los materiales con los que trabaja en Los Siete Locos y en Los Lanzallamas, sobre todo, ¿sí? Que son la literatura de kiosco, los manuales técnicos y demás. Era, entre otras cosas, era inventor. De hecho, con un socio capitalista, abrió un laboratorio en el sur del Gran Buenos Aires, en Lanús, y su sueño siempre era pegar un batacazo. Un batacazo era un golpe de suerte, ¿sí? Y forrarse, era lo que quería. Lo intentó con la literatura, lo intentó con sus delirantes inventos. Era muy bueno. De hecho, tiene unas cuantas...
unas cuantas patentes. Una era las famosas medias engomadas, fue el laboratorio que abrió con su... ¿Sí? Las medias engomadas eran las medias de mujer que no se corrían, que no tenían carreras, ¿no? Que no, etcétera. Otra era una rosa de cobre, que nunca se supo que era la rosa de cobre. Parece como una simbología masónica o algo esotérico. Ahí aparecen textos, en los últimos años han aparecido textos muy, muy curiosos. Tiene una introducción a las ciencias ocultas en el Río de la Plata, en Buenos Aires, porque también era otra de sus aficiones. Es un personaje muy, muy curioso. De filiación política más bien anarquista, pero hay también elementos muy raros de cómo leía el positivismo decimonónico, cómo leía Nietzsche, y cómo leía también el darwinismo social, y quien se haya entrado también en Los Siete Locos y en Los Lanzallamas ve que hay elementos casi de filofascismo dentro de su imaginario. Es muy, muy, muy contradictorio, muy, muy curioso este personaje. El autor de Carne y Hueso, Roberto Alt. Digo, se ganó la vida siempre aporreando, como decía él, la máquina de escribir, sudando tinta. Trabajaba como periodista en el periódico El Mundo. Curiosamente, allí alcanzó cierta fama, cierta popularidad. Habrán escuchado las famosas aguafuertes porteñas, están las aguafuertes españolas también cuando lo mandaban. Tuvo tanto éxito y tanta popularidad entre las clases bajas, porque lo que hacía era retratar la cotidianidad de Buenos Aires y de la vida social con el lenguaje callejero, el lunfardo, la sensibilidad del obrero metalúrgico, del ama de casa, del dependiente, del changarín del puerto, y con una malicia y un sentido del humor y sobre todo una astucia y una cierta idiosincrasia que caló muy fuerte en los estratos populares y tenía un tirón muy, muy fuerte, muy, muy grande como cronista. Y todo eso realmente quedó en la nada y se fue por el desagüe con esa muerte prematura que curiosamente quedó opacada porque tras su muerte casi no dieron noticia a los periódicos porque había una especie de confrontación literaria o descargo de Borges que no le habían dado el premio nacional. Había una confrontación muy grande y eso se ve también en el prólogo de Los Lanzallamas, cuando él reniega de toda esa inteligencia, esa intelectualidad de clase alta acomodada, que era el grupo de Florida, ¿sí? O el grupo Sur. Él tuvo filiaciones con un grupo rival para jugar con esta oposición binaria con la que comenzaba, que era el grupo de Boedo, que era un grupo de escritores más ligados al socialismo, al comunismo, al anarquismo, y que practicaban cierta literatura social, ¿sí? Y siempre quedó como encapsulado en ese lugar, y desde la oficialidad de la cultura canónica de Manstein fue ninguneado, fue de alguna manera despreciado. Sin embargo, las generaciones posteriores descubrieron un grandísimo escritor y es lo que se puede ver con un simple vistazo, con una simple lectura en El Juguete Rabioso. Retomo ahora sí, perdonen por el caos de mi exposición, pero son muchas cosas y podría estar hablando una hora seguida de Roberto Alt y de esta novela en concreto, pero retomo 2 o 3 puntos que señala Ricardo Pili, que me parecen interesantísimos. Habrán visto, por ejemplo, que lo que narra aquí esa primera persona, Silvio Astier, desde esa pequeña infancia y iniciación casi en el delito con un grupo de amigos o chavales de la calle que organizan una asociación de ladrones, hasta la vida adulta, donde acaba, no sé si, bueno, hacemos spoiler, acaba con una traición, cuando ya digamos que podría profesionalizarse en el delito y decide traicionar a su cómplice de manera gratuita, arbitraria y completamente sin sentido. ¿Sí? Casi como que se entrega la traición ese personaje hacia sí mismo y hacia el otro. Lo que se narra aquí es casi un proceso de adquisición literaria. El primer golpe que da de crío, con 14 años, roban una biblioteca de una escuela y se lleva una biografía de Baudelaire, atrapado con unos versos que lee allí. El segundo actitud delictiva que tiene, después de que tiene ese ingreso prematuro a la vida adulta, cuando la madre le dice, Silvio, tenés que trabajar.
si no estudiás tenés que trabajar, es intentar quemar una librería de viejos, quemar, consumir libros. Una forma, una más de esto, lo que dice Piglia también, es una forma más de apropiación literaria. Y bueno, ya me callo, pero el dinero es crucial en El juguete rabioso y en la obra, en toda la obra de arte, y esa manera de apropiarse de los bienes culturales de cualquier manera, si es a través del delito, está siempre presente. Y ya me callo porque ya llevo, 40 minutos hablando, lo siento. Venga, reparte juego, José. Venga, vamos a ver, pues hombre, yo por seguir un poco como vamos siempre, yo pues ahora le cedo el turno, la palabra a Lázaro, porque seguramente él también Bueno, tendrá mucho que aportar aquí, ¿no? Sí, sí. Yo creo que Matías hizo una exposición bastante amplia y bastante rica, ¿no? Así que, de hecho, se adelantó a cosas que yo también iba a comentar, ¿no? Sobre la vida de Art, de modo que ya me quitó ese trabajo, ¿no? Lo único que disiento con él es que no, que antes del 70 empezó a hacerse conocido. Sí, yo decía, perdón, Lázaro, decía en los años 60, decía con el grupo Contorno, o así 60, sí, ¿no? No, pero ya en el 60, mira, aquí tengo un ejemplar Sí, horriblemente editado, Lozada sí, editó. Este es del año 58, aquí en el pie de claro, imprenta, ¿no? una reedición, sí. Yo tengo casi todos los libros de Roberto Art. Este no lo hemos mencionado, un libro de cuentos, El Jorobadito. El cuento El Jorobadito es una maravilla, pero claro, no lo voy a comentar aquí porque no viene al caso. Aquí tenemos Los Siete Locos, pero miren cómo está esto. Yo tengo un montón de libros así. Es que no sé si yo tengo la edición de la Biblioteca Ayacucho, también un poco pobrecilla ya. ¿De quién es? ¿Es argentina? De la biblioteca, no, de la Biblioteca Ayacucho. Ya está completamente canonizado en el ámbito de la literatura latinoamericana. Aquí Los Siete Locos, que también es una maravilla. Sí. Hay en él una influencia muy clara de Dostoyevsky, que eso no lo Sí. Hay bueno, de las malas traducciones de kiosco en las que leía Dostoyevsky. Por eso también es ese lenguaje tan peculiar que usa con palabras del lunfardo y del estrato bajos. Para los que no lo saben, el lunfardo quiere decir el argot del Río de la Plata. El del tango, sí. Sí. Esta es otra novela, es en realidad una obra de teatro, El desierto tras la ciudad. ¿La conoces? Sí. Noche Terrible. Esto es del libro de cuentos El Jorobadito. Sí. Noche Terrible es un buen testimonio de cuando uno andaba de novio en esos años terribles, en la cual podías meter mano, pero hasta cierto punto, ¿no? y el tío se va totalmente muy caliente y no puede hacer nada con la novia. Y este es otro de El creador de Gorilas. Sí, de una obra de teatro. Sí. Bueno, a mí siempre también me apasionó Roberto Art. Ahora bien, y como me apasiona Borges y como me apasiona Cortázar, ¿no? Y no creo que sea dicotómico, digamos, que a uno le guste Borges y Roberto Art, pero son completamente diferentes, ¿verdad? Aunque recuerdo que el tema de la traición, por ejemplo, en Borges, hay un cuento cuyo nombre ahora no recuerdo, que también el personaje central comete una traición horrible hacia un amigo que, ¿no? Sí. La marca de la espada, ¿puede ser? O algo así. No, esa no, es otro. No es la marca de la espada. La marca de la espada se ponen las espadas gobiernan a los que... Bueno, pero no viene al caso, simplemente esto. Parece que son temas como un poco así, que tienen que ver con los remordimientos de conciencia, con todas esas cosas y con monólogos interiores, ¿no? Es decir, yo lo encuentro muy dostoyevskiano, ¿no? En otro autor argentino que últimamente es muy denostado, sobre todo en la Argentina, aunque que es
por favor, Soberbos y Tumbas. Ernesto Sábato. Ernesto Sábato. También aparecen muchas estas temáticas, ¿no? Sí, porque ahí la influencia tiene que ver con Dostoyevsky también. Es muy dostoyevskiano. Dostoyevsky prendió muy, muy fuerte ahí, al menos en el Río de la Plata. Bueno, hay un autor, en este caso, Knut Hamsun, que no sé qué es para pronunciar esto, es en noruego, ¿no? El de Hambre. En Pan, sí, por ejemplo. Sí. En que también se puede ver, y el problema con el dinero, que también es un aporreador de máquina de escribir, ¿no? Que es bastante autobiográfico, ¿no? No sé si habéis leído Pan, ¿no? Es realmente un libro muy notable, ¿no? Bien, ahora mi visión sobre Roberto Art es, yo diría que poliédrica, ¿no? Por un lado, por ejemplo, vamos a seguirnos al libro, al Juguete Rabioso, ¿no? Por un lado, es una novela global, ¿no? Realmente sí es interesantísima, ¿no? Todas las peripecias de este Silvio Astier, el personaje, ¿no? Es una cosa que se puede ver identificado cualquiera que haya venido de una familia de clase trabajadora, etc. Pero yo creo que es algo, digamos, los impulsos, las motivaciones que tiene, se hacen universales, ¿no? Lo puede sentir cualquiera, ¿no? Así que yo creo que en este sentido es una gran novela. Ahora, el otro lado del poliedro, ¿no? Digamos, la contracara de la moneda, sí, la otra cara, y es que escribía fatal. Pero es tan bueno como borra las cosas que se hace perdonar. Perdóname, ¿te puedo interrumpir para ilustrar también a la audiencia y a los compañeros? Lo que te hubiese dicho el gran Roberto antes, le escribía fatal. Te leo un párrafo casi el párrafo final sí, que tenía que trabajar y no le daba tiempo. Dice, comillas, para que un señor enfático entre un estorbo de 2 llamadas telefónicas escriba para satisfacción de las personas honorables, comillas, el señor Roberto Art persiste aferrado en un realismo de pésimo gusto, etcétera, etcétera, etcétera. No, no y no. Han pasado esos tiempos, el futuro es nuestro, por prepotencia de trabajo, crearemos nuestra literatura, no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo en orgullosa soledad libros que encierran la violencia de un cross a la mandíbula. Sí, un libro tras otro, y que los eunucos bufen. Sí. Es un párrafo famoso de este prólogo que era casi una declaración política, no solo poética, era política. Se quejaba en ese tiempo, por ejemplo, Borges, Bioy, Ocampo, Victoria y Silvina, hablaban, por ejemplo, y eran las grandes introductores de toda la literatura anglosajona y del Ulises de Joyce, que en esa época no había una traducción al alcance de la plebe. Y entonces, y por supuesto que las críticas que lanzaban a escritorzuelos de barrio y de dudosa formación, autodidactas como Roberto Art, eran furibundas y atacaban todo. No solo sus faltas gramaticales de sintaxis, sino su mal gusto, lo de mal gusto es muy discutible. No sé por qué. Bueno, pero sí. Tenía sí. De todos modos se sentirían tocados porque si no los hubieran ignorado, como ignoraron, ningunearon a tanta gente. No Borges, Borges era muy accesible, sino la Victoria Ocampo y todo esto, aristócratas, ¿no? Claro. Bueno, pero aparte de eso, tenía una frase, eso de prepotencia de trabajo, es una cosa que a mí me ha quedado pegada, ¿no? Yo que soy un tipo holgazán. Bueno, pero aparte de eso, es que escribía fatal, ¿no? Y entonces, ¿qué te diga? ¿No? Si será por lo que sea, porque no estudió, porque efectivamente no pudo ir a la escuela, ¿no? Porque además, para colmo, tenía esta cosa, ¿no? de tantos autodidactas y gente que no tenía mucha cultura, que pretendía
incluir términos cultos o términos no, así que, y entonces, claro, y queda fatal, ¿no? Es como ponerse una pajarita y cuello duro. En el mono de trabajo, sí, sí. Un mono de trabajo, claro, es una cosa. Pero entonces, bueno, esa es la parte. Es decir, me voy a centrar en esto porque, digamos, que era genial su novela y todo, eso no se discute, ¿no? Entonces, claro, yo lo que veo es que tiene una prosa sucia, ¿no? Y te dan ganas de decir, Roberto, déjame que te la arregle un poquito, ¿no? Porque esto es muy bueno, vale la pena, ¿no? Claro, le está sacando la esencia, pero a ver, hagámosles un editing, ¿no? Por otro lado, a ver, muy mal editado, ¿no? Porque estas ediciones, a mí claro, yo tampoco sabía escribir nada, no sé, me quería escribir y no sabía, pero me voy hablando de los años 50, como sabéis, yo soy un venerable señor de muchos años, ¿no? En los años 50, ya a mis 13 años yo empezaba a leer a Roberto Martí. Oh, esto lo podía haber puesto, no, esto sí. Además, como tenía personalmente tantos conflictos con mis padres y mi madre y toda la familia, mis tíos, mis tías, con todo, es que claro, me reivindicaba, ¿no? Puede ponerse como subtítulo diario de un joven rebelde, por ejemplo, Sí. la novela. Sí, o un dato curioso, lo quería titular La vida puerca. La vida puerca quería titular. Sí, y en esa época era secretario de Ricardo Guiraldi, el autor de Don Segundo Sombra. Es una cosa muy curiosa, porque Ricardo Guiraldi también pertenecía al Grupo Sur, era un aristócrata, un terrateniente, un señor, un señorito que jugaba a ser gaucho. Jugaba a ser un hombre de campo, un recero, pero era un señorito. Pero es otra cosa, ya dentro de la cultura argentina. Y Ricardo Guiraldes le dijo, no, querido Robertito, a su secretario, dijo, con ese título es de mal gusto, le debe haber dicho, es realmente muy poco elegante. Que tenían cosas realmente muy sórdidas. En la novela, habéis visto, por ejemplo, El Juguete Rabioso, cuando va a una pensión ahí. Con el homosexual, sí, y la homofobia que se distila allí. Era homofóbico y por ciertos comentarios me parece que también debía ser bastante antisemita, ¿no? Misógino, no cabe duda, misógino también. Sí, no aparecen personajes femeninos casi, si aparecen, la tuerta, la gorda, la renga, qué sé yo, ¿no? Sí, en los lanzallamas, sí. Sí, y en Los Siete Locos también. Pero yo creo que todo eso es disculpable porque, claro, porque el tío se vuelca todas sus tripas y su corazón en esta novela, ¿no? Realmente muy pocas novelas tan abarcadoras he leído. Pero bueno, yo veo que me parece que ya me estoy excediendo, casi os cedo la palabra a los lectores españoles aquí presentes. Sí, perdonen la pasión, ha sido comentarios excesivos por ambas partes, pero es que no podemos librarnos de la pasión. Mejor la visión externa, mejor. Vale, pues a ver, David, dale. Bueno, a ver, hay muchas cosas que comentar. Quizás os doy el punto de vista mío, el punto de vista tal como yo sentí la novela cuando la estaba leyendo antes de oír vuestros comentarios. Y no sé, yo creo que en el autor cuando estaba leyéndolo, hay momentos en que te parece estar leyendo una novela picaresca española del siglo de oro. O a Valle Inclán, que Valle Inclán es más tardío, por supuesto, pero Valle Inclán es muy... en el vocabulario, en la descripción de los personajes. A mí me parece que este hombre, su principal fue... Yo al menos si a mí me preguntaran y tuviera que decir, ¿quién te parece a ti que influenció en el estilo de este hombre y tal, más que Dostoyevsky o qué cosas de esas? Yo diría los clásicos castellanos, clarísimamente.
Baroja también, sí, Baroja y Valle Inclán. Un lenguaje, no, Baroja no, que Baroja es moderno. El siglo de oro, dices, la los del picaresca. siglo de oro, los del Sí, siglo también, de oro, sin duda. los grandes clásicos, es lo que a mí me parece particularmente. Bueno, en relación con el Lazarillo, por ejemplo, ¿no? Sí, el Anillo de Tormes, el Buscón, porque claro, y luego otra conclusión que sacas es la misma conclusión o el mismo comentario que te suscita leer el Lazarillo de Tormes o el Buscón, que es cuánta miseria, o sea, cuánta hambre pasaba la gente, cuánta falta de dinero, siempre intentando sacar esas perras, cuánta miseria, ¿no? Entonces, cuando lees esto, pues sientes lo mismo, ¿no? Y yo creo que, sí, es un autor chapucero, o sea, yo creo que como narrador, es como novela que tiene que tener una narrativa, es un poco chapucero. Tiene, por ejemplo, unas transiciones desde una escena a otra que a lo mejor pasan días y entra de golpe, catagón, ahí sin conducirte, sin decirte, y al cabo de unos días estaba en casa de mi madre, entra de golpe ahí como un bruto. Y luego también que esta lectura que yo hice en el PDF que nos pasó José, es un PDF muy chapucero, que yo espero que no haya sido publicado el libro así, porque hay diálogos si que vieras están cómo se ha publicado, de las maneras que se ha publicado. Mal transcritos, cosas que era asquerosamente. imposible que los hiciera él, simplemente fallos bueno, muy mal, ¿no? Luego él es un narrador, digamos, chapucero. Luego el abuso de las comillas, de poner palabras entrecomilladas, que esto sí, ahí tengo que reconocer que es de escritor aficionado un poco, cuando tienes esa tendencia a entrecomillar palabras que no habría que entrecomillar. Esta fue su primera novela, eso también es indicativo, pero claro, el tío es que es un genio, porque es una novela que lo importante no es la narrativa, no es la historia que te está contando. Lo importante es que tiene momentos esta novela que vuela muy alto realmente, que está esa descripción de las emociones, de los sentimientos de una persona muy joven, de un niño que está pasando hacia la adolescencia o en la adolescencia, y esos momentos en que el sol de la mañana o unos árboles, un paisaje, le traen una sensación de que puede hacer algo grande, de que todo eso está descrito como, eso es prosa poética, o sea, eso vuela muy alto, a una gran altura. Entonces yo no estoy de acuerdo en absoluto con lo que dice Lázaro de que escribe fatal, que escribe, es un crack, escribe muy bien. Ahora, Borges, por ejemplo, porque claro, es que tanto Borges como este hombre, como Nabokov, son gente nacida en el 1900, alrededor, en sus libros sale siempre que los personajes tienen que ponerse el cuello rígido, que iba separado de la camisa o la pechera, o los puños, los botines, salen detalles de aquella época. Pero en cambio este hombre es muy moderno, y así como Nabokov crea su propio lenguaje, sus propias claves, y como Borges crea un lenguaje, crea un castellano increíble, de una elegancia, que no existe antes de él. En cambio, este hombre, con todo lo bueno que es y con toda la intensidad que tiene y la poesía que tiene este libro, no creo que haya creado un lenguaje propio, el Roberto Alt, sino que es un heredero, es un lenguaje que está recogiendo toda una tradición, y en ese sentido no ha creado su lenguaje como Borges. Pero en cambio, hombre, es una pasada. Y luego es un libro que es muy moderno. Yo estabais diciendo cosas que me han parecido tonterías, ¿no? Como por ejemplo decir que era homófobo, que era misógino, que era... Claro, es que a principios de siglo el mundo era homófobo, el mundo era misógino, y el mundo era antisemita, por supuesto, completamente, ¿no? Entonces, este hombre, precisamente, cuando se encuentra con el homosexual este chico joven,
aunque tiene toda una educación, toda una educación que ahora llamamos machista, pero que entonces no era machista, entonces era una buena educación, ¿no? Aún así es comprensivo y siente como compasión. Siente como una compasión, como una ternura por ese personaje, y va ahí y le dice perdona, tal y cual. O sea, esto es de una modernidad terrible. Y luego, al final, la traición esta que hace, esta traición ahí, porque hablamos de las influencias y le intentamos encontrar un significado social, y que sí intenta quemar los libros, apropiarse, todas estas cosas que queda también para un ensayo y para que los ensayistas puedan desarrollar toda su sapiencia y todos sus conocimientos. Pero yo no veo influencias. Yo, por ejemplo, en el final ese, por eso digo que es tan moderno, el final ese, esa traición tan arbitraria precisamente, eso conecta mucho más con el existencialismo, con un Camus, con el extranjero, por ejemplo, ¿no? El hecho de hacer algo que sabe que se está traicionando a él, pero lo hace en ese momento porque, bueno... Como una reafirmación vital, ¿no? existencial a partir del mal, ¿no? A partir del mal o a partir de... Sí, exacto. En fin, un libro que a mí me ha resultado fascinante, con sus irregularidades, con sus defectos, con sus chapuzas, pero un libro interesantísimo y de un autor que estaba con una creatividad y con una potencia expresiva terrible, y con unos momentos que va más allá de la novela y de la narración de unos hechos y de la caracterización psicológica, sino que es las emociones y unas cosas muy, muy profundas y muy del alma, ¿no? Que están explicadas con una luminosidad, con una cosa que resulta alucinante, ¿no? Bueno, tenía muchas más cosas que decir, pero yo quería comentar. Bueno, yo quería decir que era homófobo, era ¿cómo se llama? Misógino, levemente antisemita, levemente, no, y un poco fascistoide. No importa que en esa época medio mundo lo fuera, eso no quita que él lo fuera también. Entonces, esa acotación sobre que entonces era muy común eso, tal cosa, que yo, no sé, digamos que Washington, George Washington era esclavista, a pesar de que, ¿no? Bueno, pero en esa época todo el mundo veía la esclavitud, no importa, Washington era esclavista, ¿no? Nada, esa acotación. ¿No? Ya, y ya para dilatar aún más tu entrada en escena, José, déjame hacer una acotación. No, tiene razón Lázaro, y una de cal y una de arena David. Digo, todo eso no lo exonera, era un autor genial, pero tenía todos estos tics que tienen tics o manchas negras o lo que sea, que van más allá del espíritu de época y de la ideología de época. Son manchas y punto, no hay que negarlas, a pesar de que era un escritor genial. Pero David dijo otra cosa que me parece muy, muy acertada y que igual no enfatizamos en ella, y sí, luego se enfatizaría mucho a partir de la lectura de Los Siete Locos y de Los Lanzallamas, que tiene que ver con el carácter completamente moderno de Roberto Arte. Sí. Incluso en estas dos novelas, donde dibuja una sociedad casi pesadillesca y que pareciera que es como una especie de distopía de Buenos Aires futurista. Es muy sórdido todo. Es muy sórdido por la presencia de la técnica, de la ciencia, de los avances científicos y demás. Lo que también pone en manifiesto es la extraordinaria carácter modernizador de cómo concebía la sociedad, cómo concebía su escritura y con la manera en que componía. Era muy, muy, muy moderno. Un símil fácil y para que se entienda, era como una especie de Kafka en ese sentido, que se estaba avanzando a cosas que luego se estaba de alguna manera destilando en sus historias y en su prosa tan chapucera, tan desordenada, desprolija, podríamos poner este epíteto, pero estaba avanzando a cosas que se veían venir en la sociedad y estaba escribiendo sobre un futuro cercano, era un escritor completamente moderno. Y si lo pensamos en relación con los autores y con las novelas argentinas de la época, no existía una novela de estas características antes de la irrupción de Arte. No tenemos ni por asomo
una narrativa tan moderna, tan del siglo XX, tan del siglo XX. Y ya me calmo. Pese a que se le estaba comparando, ¿no? O de alguna manera hemos coincidido yo también en esas resonancias, ¿no? Al siglo de oro de la literatura española, ¿no? El Lazarillo, por ejemplo, pese que esas dos cosas estén bien. A mí me vais a permitir que arranque mi intervención, que obviamente va a ser menor y más breve por razones obvias, pero voy a arrancar mi intervención de la siguiente manera, simplemente enumerando una serie de palabras o de léxico. Probidad, tambo, prez, perdularias, pelafustanes, ardite, badulaque, letrineja, macanitas, trapacerías, francachelas, y a ver si avanza, sí, nimbaba, redor, ranún, herbero, con H y B alta, aspamento, hiperestesia, curdelón, bulín, cuébano, sequizo, reciedumbre, Brandeburgos, zapallo, pichinchas, mondongueras, yacija, conturbo, trizarían, de trizar, tacho, estrunzo, como se escribe en italiano, luengas... Estrunzo es tonto en italiano. Sí, estrunzo. Surmenage. Surmenage, sí, surmenage. Búcaro, angarilla, piolín, cuadrumano, chufleta, fiacres, metopas, trancellín, floripones, moaré, retobar, horqueta, con H también, etman, trinchante, fagina, tachos, basofia, con S, buriel, túmido, faquín, zonzo, chambergo, galpón, gallardete, catafalco, visaje, danunciano, sulky, con K de kilo y Y, sí. Bofe, bogando, churrigueresca, en fin, bigardón, cardado, chuscada, bueno, rebenque. Me voy a parar ahí porque yo he ido tomando nota de un montón de léxico con el que me he topado, que he tenido que ir a buscar al diccionario, primero para ver si existía esa palabra en un argot consensuado, que es el de la Real Academia, ¿no?, de la lengua española, o podía proceder de este dialecto que ahora, ¿cómo has dicho que se llama el del Río de la Plata? Lunfardo. El lunfardo. Perdón un momento, José, una sola cosa, que en todo lo que has dicho hay un 50-50, hay un 50% de cosas de la literatura española de los clásicos. Claro, anacronismos. Dice Valle Inclán constantemente que dicen los clásicos, y luego un 50% que es precisamente los modismos argentinos del lunfardo. Pero de las palabras esas hay cantidad que yo las he leído en los clásicos, las he leído miles de veces. Y ya está. Ya. Yo que no soy un lector de clásicos y que probablemente no tengo el léxico que tiene David, yo he tenido que ir a buscar muchas de estas palabras para saber a qué se refería en concreto, ¿no?, en esta narración, y que de alguna manera ponen de manifiesto o son una muestra de las dos fuentes, ¿no?, o de alguna manera de las dos dimensiones importantes que se nombraban antes, porque no voy a decir nada nuevo, más que lo que yo puedo aportar como un lector que se ha encontrado con Roberto Arlt, totalmente desconocido, un autor desconocido para mí, yo no sabía de su existencia, y fíjate que Matías, ¿no?, lo pones, ¿no?, en esa tríada con Borges y con Cortázar, y que por lo tanto seguramente si está a la altura de estos dos grandes no lo ha estado en lo mediático, porque obviamente yo, por ejemplo, lo desconocía, y probablemente muchos lectores que sí conocen a Cortázar y a Borges pues desconocen la figura de Roberto Arlt. Pero lo que sí pone de manifiesto son esas dos dimensiones, ¿no?, la de la pretensión literaria, claramente, probablemente derivada, ¿no?, de esta pasión de Dostoyevsky y de los autores rusos, ¿no?, por elaborar una literatura de alto nivel
con un léxico, ¿no? Literario, propiamente literario, también con esa capacidad del narrador de hacer un análisis concienzudo acerca de lo que a uno le ocurre, ¿no? Y entrar en disquisiciones y entrar en cómo la conciencia, en la toma de conciencia de lo que uno hace, ¿no? Entrar en ese bucle, ¿no? Y por otro lado estaría pues esa tradición más del pueblo, ¿no? De donde uno viene y con lo que uno conecta. Yo os tengo que decir que a mí sí me ha impactado esta novela porque pese a que vosotros habláis de modernidad, y yo no digo que no tenga esa modernidad, o por lo menos no la tenga en un determinado contexto, a mí, claro, obviamente esta narración me resultaba un tanto antigua, ¿no? En algunos momentos. Ya el arranque me pareció con una de esas cosas. Yo pensaba que David esto lo iba a nombrar, al final no lo ha hecho. Esta cosa de transcribir el andaluz, ¿no? Por lo menos en la versión que yo he leído, que ha sido una versión en digital, de una obra comprada en digital, y me ha sorprendido porque quizá ahí ya el autor pone de relieve el hecho de que pretende un cierto realismo o hiperrealismo en su literatura y por lo tanto transmitir, ¿no? Un mundo al que... ¿no? Un naturalismo, sí. Sí, o un naturalismo, ¿no? En ese sentido, y al transcribirlo tal cual como sonaría, obviamente para ser purista debería haber hecho una transcripción fonética, no ortográfica, porque una transcripción ortográfica de una realidad fonética no deja de ser una cierta convención personal de uno mismo, pero que se entiende, ¿no? Yo he seguido la lectura de esta novela, probablemente sin tanto apasionamiento ni quizá con tanto entusiasmo como por ejemplo David, ¿no? Que ha visto esos momentos geniales. Lo que sí he visto es que podía haber resultado un referente, cuando menos, para Matías, no solo porque él lo haya propuesto, sino porque yo, por ejemplo, cuando leí 7 maneras de matar a un gato, pues obviamente ahí he encontrado cosas que me conectaban, ¿no? Una novela con otra, ¿no? Quizá también en el ritmo, ¿no? Estas transacciones, ¿no? Transiciones de las que hablaba David, a veces un tanto rápidas, y que en el caso, por ejemplo, de la novela de Matías, pues también está claramente ese ritmo frenético en cuanto ocurren las cosas. Aquí sí que hay momentos para la reflexión o la pausa, en estos 4 momentos vitales, ¿no? En este caso, este narrador, protagonista, alter ego, pero que de alguna manera yo voy a resaltar un par de cosas para no redundar en otras muchas que ya habéis dicho, ¿no? Y que tienen que ver también con lo que a mí me han evocado en lo literario, ¿no? A mí este final obviamente me sorprende, cuando llego a este final, a esta traición, porque de entrada uno no parece que se va a encontrar con algo así, es sorprendente encontrarse con esa traición última, ¿no? hacia el amigo, pero me ha enlazado con un autor que para mí sí es un referente, con una de sus obras, que ahora no sabría precisar, porque es un autor al que hace tiempo que no leo, pero que en una de sus obras está, que es Milan Kundera, posiblemente en La inmortalidad o en La insoportable levedad del ser. Hay un pasaje, quizá alguno de ustedes pueda precisarlo, cuando él habla y nos dice que en realidad somos aliados de nuestros sepultureros, ¿sí? A mí en esa traición, esa felonía por parte de este Silvio Astier, ¿no? Claro, a mí me ha llevado a otra parte, ¿no? Y es que eso conecta también de que en realidad somos sepultureros de nuestros aliados. Y eso nos coloca en una posición, ¿no? Porque en definitiva esto ocurre al final de la novela, ¿no? Y claro, ¿hasta qué punto él está cometiendo una traición o está realizando un acto de lealtad? No tanto, obviamente con respecto al amigo hay una traición, pero es un punto en el cual quizá uno se da cuenta de que en realidad todo ha sido un fraude y que la única manera a lo mejor de ser leal a uno mismo tenga que ver con un cierto acto de renuncia. Porque también el último pasaje de la novela tiene algo que ver cuando el tipo le pide no me acuerdo el nombre del protagonista, bueno, este tipo al que iban a robar, ¿no? Bueno, ¿y usted por qué lo ha hecho? El ingeniero. Sí, este ingeniero, ¿no? Dice, ¿y usted por qué lo ha hecho? ¿No? Claro, ahí
luego un poco la argumentación va hacia una especie de alegría de vivir, ¿no? Del entusiasmo, ¿no? Claro, cuando Matías decías la preocupación constante sobre el dinero, es evidente que la novela nos muestra un personaje en aras de conseguir una superación que jamás alcanza, ¿no? Parece como alguien condenado a una especie de retorno al fango sin que pueda salir en ningún momento de ese fango, ¿no? ¿Verdad? Y por mucho que uno se empeñe en salir y en buscar, ¿no? Bien como inventor, ¿no? Que también merece alguna burla, ¿no? Pero usted, ¿inventor de qué? ¿No? Y este es el que viene a decir que es inventor, ¿no? Y luego cuando llega uno al final de esas cosas, ¿no? En el que cuando uno ha pretendido y al final, ¿qué es lo que te queda? Pues quizá una cierta renuncia y una cierta conexión con la verdad, con la verdadera esencia de uno, y que probablemente la verdadera felicidad o alegría de vivir no está allí donde tú pusiste todos tus esfuerzos para conseguirlas, ¿no? Para redimirte o para alcanzar o para conseguir una cierta ascensión social, o no lo sé, ¿no? Entonces, en ese sentido, es cuando más a mí me ha interesado, ¿no? la novela, justamente cuando llegamos al final, y él entra en esta especie de conflicto propio con el personaje, que para ser moderno, obviamente, si uno ahora mismo, si yo fuera un editor, cosa que no voy a ser nunca, pero yo diría, este final hay que ponerlo al principio, ¿no? O sea, esta felonía, esta traición, hay que ponerla al principio como un reclamo, y tratar de tener al lector quizá posiblemente sostenido en por qué se va a producir, ¿no? Esta especie de entrar en una especie de in media res, porque ahí yo creo que está un poco el meollo, ¿no? De alguna manera yo he ido asistiendo a la lectura, ¿no? Como una especie de episodios que se van, ¿no? Acumulando uno detrás de otro, de este personaje que va desde la niñez, que tiene esta mirada tan, ¿no? tan viva y tan deseosa de consumir ficción, ¿no? Con este personaje que tiene las novelas en el kiosco, los cómics, ¿no? Y que nos conecta con esa avidez de consumir ficción, también en un momento en el que probablemente era difícil, ¿no? Porque en esa miseria, yo imagino también la dificultad de muchos niños de poder conseguir cosas para leer, algo que ahora mismo, pues, por muy pobre que sea un niño, prácticamente lo tiene al alcance de su mano y sin embargo no le da ningún valor o ninguna importancia, ¿no? Obviamente es un autor interesante en el sentido de que yo sí le veo como un universo propio. Yo, una de las cosas que más valoro de una obra, más allá de si me ha gustado o no me ha gustado, es la marca o la huella, la hendidura que deja, ¿no? Yo estoy seguro que de esta obra me voy a acordar así pasen los años. O sea, aunque no lea nada más de Roberto Al, el momento en que yo oiga nombrar a Roberto Al, evocaré esta novela, tendré presentes pasajes de esta novela, momentos de esta novela. Entonces, ¿por qué? Porque consigue crear un universo propio, singular, por muchas resonancias que nos evoque en una dirección o en otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, es un autor que a mí me deja una marca impresionante, ¿no? Bueno, me ha aparecido por aquí un espontáneo inesperadamente, ¿no? O sea que ahora... Invitado a la tertulia, invitado a la tertulia. No, si me permites, añado un par de cosas, porque has dicho también algunas observaciones muy, muy interesantes y que están para ver. Sobre todo esa reflexión sobre el final y sobre el porqué de esa felonía, tradición completamente arbitraria, gratuita, injustificada y demás. Y sí, está claro que hay un punto como de reafirmación de la autenticidad, de lealtad consigo mismo y de regreso al fango de donde sale y donde es imposible de donde emerge y es imposible que pueda salir. Es como una especie de prisión desde la primera hasta la última línea de su condición de ralea o de estofa social, y que jamás va a poder aspirar a lo que quiere, ¿no? Es casi un leitmotiv que fantasea o de pegar un golpe o irse a Europa también. En algún momento fantasea con irse a Europa, cuando lo despachan de la escuela de mecánica de aviación, del Palomar y demás, etcétera, etcétera.
Y tiene que ver con algunos elementos filosóficos que atraviesan toda la novela, que tiene que ver con un punto de vista vitalista desde una lectura nietzscheana de la vida. Lo que hace ahí es una reafirmación casi nietzscheana de sí mismo y del prójimo. ¿Sí? Si nos ponemos cínicos, ¿cómo te diría Zaratustra de cómo poder ayudar al que está cayendo? En este caso, el que está en el fango y que quiere emerger, que es el rengo. El que se está cayendo, ¿cuál es la mejor manera de ayudarlo? Pues empujarle la cabeza hacia el abismo, que acabe de caer por completo. Eso es lo que hace, ¿no? Si nos ponemos cínicos. Digo, un apunte más. Sería una lectura muy simple y muy sencilla de cómo entendía el autor más que el personaje. Yo diría cómo entendía el autor toda esta filosofía nietzscheana y el darwinismo social. También hay varias citas en algún momento de la lucha por la vida, ¿no? El Stool for Life. Sí. Ahora que comentas esto, Matías, Sí. A mí me hace acordar toda la época que vosotros no habéis vivido, por lo menos en Argentina, en los años 60 del malditismo, ¿no? Claro, que nuestras lecturas con un grupo de gente que yo frecuentaba en un bar que quedaba, llamado Florida, que quedaba en las calles Viamonte y San Martín, y que nos gustaba Baudelaire, ahí descubrí a Letormont, ¿no? Y todo lo que fuera que oliera hacía maldito, ¿no? Y claro, y Roberto Art, por supuesto, ahí yo descubrí a Roberto Art. Era el maldito por antonomasia, claro. Claro, en los años 60, ¿no? Pero si me permitís, quiero dar un poco brindar un poco de escenografía a todo esto. En la época que describe Roberto Art, el Juguete Rabioso, que si él tenía 26 años, ¿no? Y nació en el 40, pues habrá sido esa época, en el 1926. Bueno, había la Argentina era un país muy rico en cuanto a la macroeconomía, ¿no? Pero recuerdo cosas que me contaba mi padre, que venía de clase obrera, ¿no? La gente pasaba mucha miseria, ¿no? Es decir, los oligarcas tenían mucho dinero, ¿no? Claro, era el periodo de entreguerras donde se vivía sobre todo de la exportación de carne refrigerada, cueros, materia prima, cereales. Pero la gente era una riqueza. Pasaba mucha miseria y era muy importante para lo que los padres pensaban, es decir, muy pocos pensaban que el hijo iba a tener un futuro profesional como médico, abogado. Que la cosa era que se ganara la vida, ¿no? Entonces que había que aprender un oficio, y los oficios nuevos de esa época era electricista y cosas por el estilo, ¿no? Y claro, y la técnica era una cosa que había explotado de pronto en esa época, ¿no? Pero sí, se vivía en una época muy pobre. Bueno, otra cosa que quería, corro un telón sobre esto, que quiero aprovechar para contar ahora, porque si no me voy a quedar con las ganas, es que en Sexo y Traición de Roberto Art, de Mazzotta, Oscar Mazzotta, tú sabes quién es Oscar Mazzotta, ¿no, José? Mira, yo a Oscar Mazzotta lo he leído y además tuve la oportunidad en el año 94 de entrevistar a Francesc Vila, que fue un discípulo directo de él aquí en Barcelona, que se psicoanalizó con él. Yo hubo una época de mi vida en la que estuve muy interesado en el psicoanálisis lacaniano. Fue el que trajo el psicoanálisis de Lacan a España. Sí, claro. Entonces yo leí en su momento, ahora hace mucho tiempo que no. Es curioso, ¿no? Porque Lacan era francés, pero empezó a desarrollarse en Argentina y Mazzotta. Bueno, Mazzotta era todo un personaje, ¿no? Y yo lo conocía, siempre lo había visto de vista en estos ambientes, en el bar Florida que acabo de mencionar, ¿no? En otro bar que se llamaba paradójicamente Moderno, ¿no? Y estoy hablando de los años, finales de los años 60. Mazzotta solía salir a andar con una chica muy afamada del ambiente, René Cuellar, que no sé si estará viva, y ya una chica no es, por supuesto, ¿no? Que era bisexual y que era realmente tenía ideas muy atrevidas y tal. A todo esto, yo conocí a un psicólogo chileno, que viajé mucho y iba mucho a Chile, que sacaba una revista llamada Psiquis, que a mí me pareció que podía ser un buen negocio, ¿no? Entonces,
yo la edité en Argentina, un solo número, porque más no me dio, y fue un fracaso total, ¿no? Bueno, pero había, no sé, alguna cosa sobre las mujeres de la noche, alguna cosa, no sé qué cosa había, ya eso no me acuerdo, pero que salían fotos de mujeres. Un día estoy en mi casa, estoy hablando del año 1969, ¿no? Claro, lógico. Yo tenía 32 años, ¿no? Y vivía en las confluencias de un edificio que está en las confluencias de las avenidas Corrientes y Pueyrredón. Ajá. Un edificio famoso de los 70 balcones, ya sabes. Sí. ¿No? De Baldomero Fernández Moreno, sí. Sí, 70 balcones hay en esta casa, 70 balcones sin ninguna flor, a sus habitantes, señor, ¿qué les pasa? Odian el perfume, odian el color. Bueno, y entonces ahí un día me tocan a la puerta y abro la puerta y aparece Oscar Mazota, ¿no? El famoso Oscar Mazota. Digo, hola. Entonces me dice, quería hablar contigo. Sí, pasa, ¿no? Que yo serví un café. Entonces me dice, la que está en esta revista es René, que no era, pero estaba loco por esa mujer, ¿no? Estaba loco, ¿no? Así que, y a mí me desconcertó mucho porque yo sabía que él ya estaba en el psicoanálisis, y que yo digo, como él el psicoanálisis no le arregla su propia cabeza, ¿no? Sí, pero bueno, tuvimos una charla, yo le expliqué, no, de ningún modo, mira, esta revista, todo este material me lo mandaron desde, yo lo dije tal cual, y bueno, y después nos quedamos charlando, ¿no? Así, cosas así. Y entonces Mazota después escribió ese libro que es bastante interesante, Sexo y Tradiciones Roberto Val. El de Piglia no lo he leído, ¿sí? Así que si lo tienes algún día... Yo no soy de pedir prestado libros ni de prestar, ya lo expliqué. Pero... No, yo lo que citaba es, lo que tengo de Piglia son muchos artículos en estos libros publicados en formas breves, bueno, alguna vez en crítica y ficción, hay muchos capítulos o muchos ensayos dedicados y conferencias, y incluso en los diálogos con Juan José Saer, que están editados incluso recientemente, en la última década se han editado por Anagrama y demás, hay conferencias, diálogos durante horas desgrabados y convertidos en libros sobre Roberto Art. Pero me llamaba siempre la atención de un artículo que creo que lo leí, si mal no recuerdo, fotocopiado, porque en realidad nunca fue recogido en libro y fue publicado a comienzos de los 70 en los libros. Esta revista que era del grupo de la Beatriz Arlo y con... no me sale el otro, ¿cómo se llamaba? Que era pareja de Beatriz Arlo y con Ricardo Piglia, que formaban ese grupúsculo intelectual que de alguna manera fue como una especie de relevo de contorno, y que en los 90s y primeros años de este nuevo milenio se convirtieron en los referentes. 90. Yo ya hacía 15 años que estaba aquí en España. Claro, pero se convirtieron como los referentes intelectuales de la literatura y de la crítica cultural argentina. Y los primeros pasos que dieron de muy jóvenes, porque tenían 20 y pico, 30 años, yo creo que este artículo de Piglia es cuando no había cumplido 30 años, si no me equivoco, y es realmente brillante, es muy, muy revelador. Y no recuerdo el título, es un artículo breve, publicado en la revista, es casi como... Que lo debo tener por allí, pero creo que no está recogido en el libro. Ya. Pues nada, yo ya he contado lo que quería contar, mi batallita de... No, es la anécdota de Mazota es realmente buenísima y reveladora. Y no sabía que habías vivido en ese edificio también emblemático. Yo viví muy cerca de esa encrucijada, de calles, pero no en ese edificio. Una simple observación de otra cosa que por donde habías comenzado tú, José, que me parecía interesantísimo, como para acabar de redondear esa idea, y por mí también ya me callo la boca, que hablé demasiado en esta sesión. Pero con esa enumeración larga que has hecho de listas de palabras completamente descabelladas, y yo entiendo que son descabelladas, habría que analizar caso a caso, porque ahí lo que tenemos está muy bien ese corpus, es una muestra representativa de todos los elementos de donde se nutre, o donde nutre su narrativa, y del saqueo cultural que hacía este hombre. Por un lado hay un grupo de palabras, que igual si las repasamos, pero no te lo pido que lo hagamos, que
que tienen que ver con el lunfardo y con ese lenguaje callejero, y algunas están muy, muy vivas. Para cualquier lector del Río de la Plata o asiduo oyente de tango y apasionado del tango, es un lenguaje muy, muy vivo que sigue funcionando y sigue vivo en la calle, se sigue hablando, hay palabras que han nombrado que se siguen utilizando. Pero a la vez están estas pajaritas que decía Lázaro con una extraordinaria, digamos, poder ilustrativo, pajaritas en el obrero metalúrgico con su mono de trabajo. Son palabras que tienen que ver con la picaresca, con esos... Sí, hay muchas palabras que venían, entre las que ha dicho José, del modernismo. Del modernismo, otras que han caído en el desuso y que son palabras perfectamente castellanas, pero que han caído en el desuso y son ¿cómo se llama? Anacrónicas o que ya no se utilizan. Hay muchísimas palabras que tienen que ver con que también siguen un poco vivas en el lenguaje callejero hoy en día, que tienen que ver con ese crisol lingüístico que era Buenos Aires en esa época y de eso de eso también abreva mucho el tango y el lunfardo, que son palabras extranjeras y adulteraciones o modificaciones de palabras extranjeras según la idiosincrasia local y del uso local. Tiene que ver con esos palabros, bueno, no se puede llamar de otra manera, de las malas traducciones de Dostoyevsky, de los autores que leía y de las ediciones que pillaba de literatura de kiosco, que son a veces pretenciosas y demás. Y con todo eso crea una argamasa completamente nueva, y que suena muy auténtica, esa argamasa suena muy auténtica, suena muy viva. Sonaba en los años 30, me imagino los años cuando fue editado, en el 26, cuando fue editado El Juguete Rabioso, siguió sonando así de vivo, con esa potencia, a pesar de las pajaritas, a pesar de esos párrafos imposibles, esas frases a veces que son larguísimas y que tienen una puntuación completamente descabellada y casi diría psicótica, pero que funciona muy bien, y sigue funcionando hasta el día de hoy. Causan esa como estupor, y que tiene con una riqueza léxica delirante, pero es un ingrediente más, Chicos, quedan A mí me hace acordar de Valle Inclán, sobre todo Luces de Bohemia, ¿no? Claro. Que también ponen unos términos rarísimos, y también es bastante desprolijo, este Valle Inclán, así que a mí me encanta, ¿no? Pero la historia del Fagua, del poeta ¿no? Que sabéis, así, de la bohemia de los años 30 de Madrid, en la cual también se habla de aparte de la bohemia, de la golfemia, los golfos que habían por ahí. Sí. Bueno, tiene bastante, Valle Inclán tiene... Roberto Al es superior para mí, ¿no? Pero muy superior. Pero tiene bastante Valle Inclán de esto. Así que, bueno, yo para ir cerrando un poco la tertulia, ya no nos queda mucho tiempo. Simplemente permitidme un juegos, porque los que vosotros tres que sois admiradores y grandes lectores de Borges, yo no puedo decir eso, he leído algunas cosas, y también conocéis a Roberto Art y buena parte de su obra, o su totalidad, como antes nos ha hecho la exposición, en este caso Lázaro no tanto así, ¿no? Porque David, ahora recién también es la primera obra que lees de este autor, ¿verdad, David? Que he creído entender de lo que has dicho. Pero permitidme un pequeño juego un poco malicioso, ¿no? Si queréis. Y es que en caso de que se hubiera podido dar esa circunstancia, en el caso de que a ambos autores les hubieran encargado la suplantación del otro a través de un texto, ¿quién creéis que podría haber estado más cerca? Si Roberto Art de emular un texto de Borges, o Borges de poder conseguir emular un texto de Roberto Art. Borges toda la vida. Y ahí os dejo. Sí, yo también creo lo mismo, Borges. Borges. Sin duda, no cabe duda. No, a mí se me ha despertado esa pequeña curiosidad, que no deja de ser una literatura ficción esto, ¿no? Pero es interesante esta que planteas. Sí, yo creo que sí. Hubiese sonado muy mal Art, pero hubiese pasado por un Roberto Art. Pero ni un párrafo de Roberto Art podría haber generado la ligerísima confusión
de pasar por un párrafo de Borges, yo creo que no. A mí, fijaros que ahora ya como cierre, que nos queda muy poquito, casi hasta se me ocurre un pequeño juego literario que podríamos hacer entre nosotros, que uno aportase un texto inédito que tuviera por ahí, por lo tanto no se pudiera contrastar, y luego que cada uno del resto, ¿no?, tratase de identificar al autor. No, de emular, de emular. ¿no? Y decir, aquí hay un texto que es auténtico del autor y los otros 3 o 4, porque quizá Daniel también se añadiría, ¿no? Un pequeño párrafo o algo así, ¿no? Y decir, dejadme que le voy a dar una vuelta y lo mismo os lo propongo. A ver, porque a veces están interesantes estos juegos así, ¿no? Medio literarios. Bueno, si os animáis. Oye, una tertulia fantástica, os agradezco una vez más lo prolijos y extensos y profundos que habéis sido. Yo aprendo muchísimo con vosotros y espero que toda nuestra audiencia, que es mucha y abundante cada vez más, también lo haga. Y os emplazo para la próxima sesión con un cuento que propone David, ¿verdad, David? Sí. Que es, anúncianoslo. El cuento se titula Labios contra labios, de Vladimir Nabokov. Bueno, pues uno de los autores fetiche de David, y un cuento que parece ser que evoca alguna sensualidad que quizá luego no sé si tendrá o no. Yo lo descubriré también. Nos vemos la próxima semana, que disfrutéis y veremos a ver en ese encuentro de labios contra labios qué es lo que nos aporta. Hasta la siguiente semana, chicos. Un gusto. Muy bien, chao. Hasta luego, un abrazo. Chao, chao.